saludo muy afectuoso a ti, a nuestra audiencia. Buen jueves. Está creciendo, como se sabe, de los muchos problemas que tiene el país, quizá desde luego el estandarte de la corrupción que alimentó antes y ahora el partido movimiento del López Obradorismo, porque hay que recordar siempre que los indicadores nos auxilian mucho en la Administración Pública Federal, cómo se fue dando el proceso, el seguimiento de las aduanas. Hay que simplemente evocar que desde enero de 2019 comenzaron todas las denuncias de irregularidades. En su día, la titular del servicio de la Administración Tributaria, la señora Ríos Farjat, Margarita Ríos Farjat, que después recordamos fue propuesta con una enorme y alta dignidad para ser uno de los miembros de la Corte que ha terminado sus funciones. En ese día, como titular del SAT, denunció una serie de irregularidades en que estaba incurriendo el administrador general de las aduanas, Ricardo Peralta, y que, como se sabe, poco tiempo después fue rescatado, como decimos, en torno a la Secretaría de Gobernación por su titular, la señora Olga Sánchez Cordero, y ese proceso de denuncia comenzó simplemente a dormirse. Ese proceso, desde luego, fue político, no fue jurídico, y entonces la conspiración criminal comenzó precisamente a fundarse, a construirse. Tuvieron largos 5 años y los 10 meses de la gestión anterior para hacerlo posible, y más o menos en esas estábamos cuando hace de las más importantes decisiones que tuvo el expresidente del sexenio anterior, de trasladar a un pedazo de la élite militar, concretamente a la Secretaría de Marina, el resguardo, el cuidado, la vigilancia, lo que es más la administración precisamente de las aduanas, con un riesgo de justamente de colocarlos en el centro del poder corruptor. Desde el punto de vista de nuestra historia, del sistema político mexicano contemporáneo, hemos visto que precisamente una de las virtudes que tuvo este subsistema, que fue separar al sistema político para que la élite militar y la élite política no convivieran, y fue posible desde aquellos años del primer plan sexenal hasta nuestros días. Entonces el presidente Cárdenas logró hacer esa separación, que después el exmandatario López Obrador lo ha vuelto a unir, y con eso se generan otra vez los circuitos en donde las semejanzas de ese poder corruptor se encuentran, y a partir de ese procedimiento toda esta conspiración criminal ha recogido una serie de acontecimientos recientes muy lamentables, llenos de, por ejemplo, de ejecuciones, accidentes, también de daños previos y de suicidios en torno a los años anteriores. Hay que citar, por ejemplo, algunos antecedentes clave, me parece, en este procedimiento, que desde luego tendrá un panorama de largo plazo si es que se quiere llegar a eso que llaman el fondo, que, por ejemplo, el contraalmirante Rubén Guerrero Alcántara hizo una visita, no de cortesía, sino de información, muy importante en su guía al titular de la Secretaría de Marina del sexenio anterior, al almirante Rafael Ojeda, para advertirle precisamente del comportamiento y el desempeño que hacían en la administración sus sobrinos políticos, y cuál era el peso específico que tenían de enorme privilegio en torno a su función pública. Cuando esto ocurre, el contraalmirante simplemente se va de vacaciones a Manzanillo y allí es ejecutado. Es algo así como una novela, un thriller, como la que hemos visto de Mario Puzo, por ejemplo. Y los desastres además continúan precisamente por ese desempeño, me parece, privilegiado que han tenido los sobrinos en torno a la Administración General de las Aduanas. Es un proceso muy amplio el de quien esté a cargo de esa administración, precisamente porque hay una planeación, una programación y sobre todo una presupuestación que todo el tiempo se va actualizando y que genera promociones, cargos de poder, no solamente cargos de designación, cargos de poder específicos, en que ocurrió más o menos todo esto en el sexenio anterior, y que habla justamente del reparto, de lo que significa este mayúsculo. Me parece que a mí es mucho más trascendente que llamarle escándalo de corrupción, sino una conspiración criminal que hace
una denuncia, se supone, nos ha dicho el fiscal de la República, y si eso es así, si ocurrió hace uno o hace año y medio, esa denuncia por entonces del propio titular de la Secretaría de Marina, habría que recordarlo, y simplemente también habría que preguntarnos por qué entonces el propio almirante en el sexenio anterior les dio ascensos a sus propios sobrinos. Con todo y ello, me parece que lo más importante es que la lección, la de la historia contemporánea, es también la de la actualidad crítica, es decir, que hay que desmentir esa narrativa de la corrupción que une a todos los que detentan o ejercen las grandes decisiones públicas, que tan son corruptores quienes las toman a nombre de la élite política, a nombre de la élite militar, a nombre de una élite económica, que cualquier ciudadano que tiene esa enorme carga de designación, sobre todo porque se trata de cargos de poder. Lo más lamentable que debemos sí asomarnos es que cometamos errores como en el pasado, que significan volver a unir un poder, en el caso de la élite política y de la élite militar, cuando eso ha descubierto que son grandes posibilidades, y aquí lo estamos observando, y van a asomarse muchos más a partir de este caso, no solamente con el López Obradorismo, sino incluso atrás, y los que se sigan construyendo, porque la corrupción justamente genera ese padecimiento, Teodoro, de generar conspiraciones criminales en células, y con ello el avance simplemente parece estancado. Es un poder corruptor que inspira precisamente a esas conspiraciones de corte criminal, como las novelas políticas o como las novelas policíacas, que son superadas por esta actualidad y por esta coyuntura crítica, tan crítica que tiene ese proceso de la corrupción en México.